Grabar. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá nos presentamos. Somos la profesora María Eugenia Villa y la profesora Cecilia Taladriz, encargadas de este seminario de juego e investigación, análisis de sus usos, sentidos y teorías. Y bueno, les dejamos, como esa primer clase de Zoom no la hemos podido subir, les vamos a ir dejando todos los temas que presentamos en el cronograma, a partir de, bueno, estas clases mediadas por Zoom y por PowerPoint. Y que vamos a intentar a través del diálogo y de los diálogos que tenemos en forma recurrente con María Eugenia, alias Cuca, poder ir presentando los temas en una forma más amena, fluida, y instar un espacio de conversatorio que espero se replique en sus casas y en sus formación y en sus cabezas, y ustedes con sus compañeros puedan replicar esta lógica, ¿no? de iniciar conversación con los temas y lo que uno pone ahí sobre la mesa para debatir y estudiar, ¿no? Como una instancia de estudio. Así que bueno, Cookie, vamos a empezar, sí, preparamos compartir pantalla, preparamos un PowerPoint. Para ir hablándoles. Ahí vamos. Espera que pasaste la primera. Ahí está. Bueno, este es nuestro seminario, Juego en la Educación, Análisis de los Usos, Sentidos y Teorías. Esa foto que también la van a ver en el libro que vamos a compartir en todo el seminario con ustedes, es una pintura de un pintor marplatense, Felipe Jiménez, del cual somos fans, todo el grupo de juego. Y esta frase ha sido la que ha guiado durante más de 10 años nuestra manera de pensar la investigación, ¿no? La empezamos como un espacio de construcción compartida y conjunta. Por eso tomamos este leitmotiv que nos ha dado Felipe, que es: hay olas que es bueno surfear entre muchos. Bueno, nosotros en realidad nos conocemos hace mucho más de 10 años como grupo de investigación, pero esto que les vamos a brindar en este seminario, aunque bueno, yo la voy a acompañar a María Eugenia en esto, pero forma parte también de un colectivo, que es nuestro grupo de investigación. Así exactamente. Que, bueno. Se llama Grupo de Investigación en Juego, o GIG. Y como dijo Ceci, esta frase es: nuestras voces son las voces de todos, ¿no? De todo el equipo. Lo que vamos a presentarles en este seminario está desarrollado en profundidad en este libro, esta transparencia de aquí, de la derecha, que se llama Una teoría del juego en la educación tras su dimensión estética, ética y política, que escribimos con Cecilia, con Jorge Nela, con Jorge Aldao, a partir de, bueno, del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, del IDIX y del CISES, Centro de Investigación Cuerpo, Educación y Sociedad, donde nosotros desarrollamos nuestras investigaciones. Este libro, producto de estos primeros 10 años de investigación, están las conclusiones de estos 10 años de investigación y de esta teoría que pudimos construir acerca del juego, ¿no? Nuestra teoría del juego en los ámbitos educativos. Este libro, nosotros lo pusimos, está en la pestaña Bibliografía, dentro del campus, del espacio del seminario del campus, y les pusimos el link, que es el que tienen aquí a la izquierda de la pantalla, que forma parte de los libros, de la colección de libros de la FASE, ¿sí? De la Facultad de Humanidades. Es un libro que está dentro de la colección Estudios e Investigaciones. Allí tienen, bueno, un resumen del libro, y en este botoncito que dice descargar, desde allí pueden hacer clic, se va a desplegar un link, un enlace, y desde ahí pueden descargar gratuitamente el libro y compartir el enlace con todos los que quieran, así todos nos leen y
seguimos debatiendo juntos acerca del juego, ¿no? Y lo hicimos así. El libro se publicó este año, acá en medio de la pandemia, en julio de este año, y tiene que ver con que, bueno, nosotros investigamos gracias al programa de incentivos, gracias a que pudimos desarrollarnos como investigadores dentro del campo de la educación física, gracias a la universidad pública y gratuita, que nos paga para investigar, y bueno, la idea era devolver un poco gratuitamente a todos los resultados de esta investigación, que fueron quienes nos permitieron poder desarrollarnos como investigadores, ¿no? Bueno, avanzamos. Ceci, cualquier cosita me Avanzamos. decís, ¿eh? Si hay ruido de fondo Bueno, es porque esto es una casa y hay gente entrenando y esas cosas. Bueno, esto que ven acá, que es el proyecto de investigación en juego, muestra más de 10 años de investigación. Ahí ustedes van a ver que hay un proyecto del 2008, del 2010, del 2000. Ahí dice 1012, no sería 1012, no, ¿no? sería 2012. 2012. Me Y, fallaste. 2000, y el último, que es 2000, que llega hasta el 2014. Eh, eh, Bueno, el, es un poco contarles el recorrido, ¿no? Porque hablábamos, Ceci, que eran 10 años. Bueno, esto lo empezamos a pensar en el 2008, a raíz de unas fuertes preguntas y cuestionamientos que sobre todo atravesaban a Cecilia y a Jorge respecto del juego, y bueno, y ahí lo empezamos a conversar, vinieron con esas inquietudes y presentamos el primer proyecto que se llamó El juego de la educación física, usos y sentidos en sus prácticas, donde fundamentalmente fuimos a analizar la cultura escolar y el discurso pedagógico, ¿no? Que era lo que se decía en los textos, en las circulares, en las normativas, en esa cultura escolar, qué era lo que se decía en torno al juego, ¿no? Después en un segundo proyecto, se duró 2 años, en el 2010 fuimos a ver al juego desde la perspectiva del saber del profesor, esos profesores expertos que nos decían acerca de qué era el juego, cómo lo pensaban. Bueno, fuimos a indagar el saber del profesor este, en torno al juego, ¿no? A buscar esos usos y sentidos y, y esa articulación de sentidos y de saberes desde la mirada del profesor. En el 2012 pudimos saber los usos y sentidos desde la perspectiva de los jugadores mismos. Si fuimos a preguntar a los niños en nivel inicial, en escuela primaria, en otros ámbitos, ¿no? También sé sí, tipo clubes sí. u otros otros ámbitos de ejercicio, de la profesión, de la educación física, a ver qué era lo que nos decían los actores acerca de qué era jugar, ¿no? Fuimos ahí a ver un poquito eso. Y en el último proyecto, lo que formalizamos fue este saber construido en la cultura escolar acerca del juego, ¿no? Producto sobre todo de esos últimos 4 años es el libro que formalizamos ahora en el 2020, ¿no? También, me quedé Sí, pensando de todas las charlas que hemos tenido, esto no lo hemos dicho o lo hemos pensado mucho, que esto también da cuenta de nuestro recorte. Nosotros no abordamos todo el mundo del juego y hay sobre muchas cosas que aún no hemos indagado en relación ni todavía no hemos indagado sobre los videojuegos, ni sobre el juego en los clubes, solamente nos hemos enfocado, y eso nos ha demorado más de 10 años, nos hemos enfocado el juego en tanto práctica de intervención que compete a la educación física, y también hemos hecho una ampliación hacia a la educación en los distintos niveles, ¿no? Tomando el nivel inicial, primario, pero nos hemos abocado ahí, el juego en cuanto objeto de enseñanza en el ámbito educativo. exactamente. Y hasta ahí llegamos, y en Sí, eso sí, siempre nos hemos enfocado, no porque desconozcamos otros espacios, ni querramos que no son valiosos e importantes, pero nos hemos enfocado y nos hemos circunscrito nuestro análisis a ese, y hemos recortado nuestro análisis en el ámbito de lo escolar y en el ámbito de claro. la educación física.
Sí, porque tiene que ver con las decisiones que uno toma como investigador, tiene que hacer recortes para profundizar en eso, ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de las otras filminas, ¿no? Pero tiene que tomar decisiones en cuanto a qué es aquello que va a estudiar, ¿no? Sí, como dice Ceci, tomamos en profundidad del ámbito escolar y otros ámbitos también educativos, como las juegotecas o algunas instituciones como clubes, donde desarrollamos nuestra profesión como educadores, ¿sí? No en una cosa tan formal y regida o articulada a partir de un currículum, pero sí de proyectos de enseñanza, ¿no? Exacto. Que llevan adelante. Bien, y Bueno, como el tema de aquí este, ¿no es cierto, Ceci? El tema de este primer, el primer tema de este seminario tiene que ver con el debate naturaleza-cultura, es que les planteamos un poquito esto. Contalo, Ceci. ahí nos vamos a meter de lleno y por eso hemos traído un texto un texto que está reseñado, que es actual, que es de Saúl García Blanco, que es un historiador español, citado por muchos autores de nuestra carrera, que lo citan está citado a pie de página de muchos docentes de la casa que lo utilizan, y por eso me sorprendió tanto, ¿no? Digo, es un pensamiento y es un análisis actual porque es contemporáneo nuestro, pero Saúl García Blanco dice y se pregunta, por tanto, ¿quién enseña al bebé a jugar? ¿Algún pedagogo, algún pediatra, su padre quizás? No, todos nacemos con un instinto lúdico, es decir, el juego pertenece a la genética del ser humano. Quizás algún día, desde el campo de la ciencia médica, nos hagan saber cuál es el gen del juego. Bien, aquí En nos este hace... debate naturaleza-cultura, Saúl García Blanco aporta su perspectiva que busca el gen lúdico, ¿no? O sea, claramente está posicionado o piensa acerca del juego que está dentro de cada uno, todos lo tenemos, y que habría que, se pregunta inquietamente acerca de, bueno, cuál es ese gen del juego, de dónde está, y ojalá pronto lo encontremos, ¿no? ¿Sigo, Ceci? el mismo García Blanco dice, eh, el juego en sí mismo es neutro. Así los juegos practicados por los niños de forma espontánea responden a la realidad sexual concreta de cada infante. La niña da de comer a su muñeca. Para ella, la muñeca sí come y sí tiene hambre, porque es una acción que emerge de lo más profundo de su ser. Esto acá está hablando de esa esencia, ¿no? Dice, este juego pertenece, como ya apuntado anteriormente, a lo biológico y genético de la niña. Intenten los psicólogos y sociólogos contestar así, de una forma totalmente libre y espontánea, nunca guiada, un niño genéticamente varón jugaría de forma continua a dar de comer a una muñeca. Bueno, más que clara el posicionamiento de Saúl García Blanco, pero los invitamos con Cuca a que lean el texto, Sí. porque si uno no está atento, queda aprendido de las concepciones y la manera de pensar el juego de este autor, que da, obviamente lo cita a Huizinga, y da cuenta que el juego es anterior a la cultura y es muy importante, por lo tanto no es conveniente y no es loable tomarlo como un instrumento educativo, y uno va entrando en la lógica del autor, y si no está atento y no deconstruye estos sentidos, queda prendado y prendido de la lógica en la cual el autor transita, ¿no? Bien. Por otro lado, también les pusimos este texto de Gilles Bruyère, donde habla que el llamado El niño en la cultura lúdica, es un texto traducido del francés, que está en la revista Lúdicamente, y lo tienen también ahí dentro de la bibliografía del seminario, ¿no?
digamos, desde este lado, Gilles Brugger lo que dice es que el juego no es una dinámica interna del sujeto, sino que es una actividad dotada de una significación social precisa, que entre otras cosas debe ser objeto de un aprendizaje. Cada cultura, dice Brugger, en función de analogías señaladas, construye una esfera que va a delimitar, de forma más vaga que precisa, lo que una cultura determinada designa como juego. Por ende, no hay juego sino en un sistema de designación e interpretación de las actividades humanas, nos dice Brugger, ¿no? Y lo traíamos para instalar, como decía Ceci, este debate, bueno, ¿el juego es natural, como plantea García Blanco, o es cultural, como plantea Brugger? En relación a esto, es interesante pensar que cuando nosotros pensamos en un niño que juega, eh, hay ciertos imaginarios instalados que nos hacen dar cuenta que cuando el niño está jugando está en una suerte de burbuja séptica, libre y descontaminada del mundo que lo circunda. Por eso es que una mamá, cuando se reúne con otra mamá o un papá con otro papá y están charlando, eh, uno le dice al otro, ¿dónde están los chicos? Ay, no sé, no, están jugando. Y con esta enunciación lo que estamos diciendo, están en una suerte de mundo controlado, están entretenidos, están en un ámbito donde nada malo les puede pasar, porque están dentro de esa esfera totalmente aséptica y descontaminada de todo lo que suceda. Por lo tanto, como el juego es bueno y escindido de la cultura, no les dice esto, ¿no? Es el análisis que estamos haciendo, pero el juego está por fuera de todo lo que nos circunda, nada malo finalmente le puede pasar a estos niños, ¿sí? Esto es lo que un poco quiere dar cuenta a Brugger, ¿no? Cuando dice, no hay Sobre todo juego en la sino una... última frase, Ceci, que Exacto. dice, si hay una expresión del sujeto en el juego, ésta se inserta en un sistema de significaciones, o dicho de otra manera, en una cultura que le da sentido. Para que una actividad sea un juego, debe ser, sin embargo, interpretada como tal por los actores asociados en función de la imagen que ellos tienen de esa actividad. Esto mismo que Y, explicabas y vos, Ceci, en palabras de Brugger. claro, y en síntesis, los niños juegan con aquello que toman de lo que los circunda y de lo que los atraviesa. No hay una suerte de mundo, por más que digamos que en el juego uno se cinde de lo real y de lo verídico, pero reconstruye en función de la realidad que está viviendo. ¿Sí? No está por fuera de la cultura y no hay nada que le brote al niño desde adentro naturalmente y que emerja a la cultura. ¿Sí? Ya A te esa deschavaste que cultura vos que pensás como Brugger. me parece que sí. Te pesqué. Bien, ahí vamos. Bueno, en función a todo esto que veníamos hablando, lo que les vamos a contar, y ahí está, que se les, a Ceci, el deschave de Ceci, en lo que fuimos encontrando como equipo de investigación, nuestras investigaciones rondaban estas palabras claves, ¿no? Juego, educación, práctica, sujeto. Y a partir de todo este recorrido, nosotros lo que hemos hecho fue construir ese objeto de investigación. Porque ¿qué pasa? La investigación en el campo de la educación física, los objetos no están ahí, y uno va y los analiza y los mira, los observa y los describe, sino que los objetos se construyen, y quienes los construyen, los investigadores. Entonces, nuestro objeto de investigación fue siempre, ya desde ese primer proyecto, esto que señalaba Cecilia, ¿no? Ya desde siempre estuvimos mirando y pensando los usos y sentidos del juego en las prácticas de la educación física, ¿no? En aquellos contextos educativos donde maestros, aprendices y saberes se configuran como prácticas. Hoy señalaba Ceci esto, siempre estuvimos mirando el juego como práctica. Y el juego como práctica, ya sea, a ver, desde la perspectiva del jugador, desde la perspectiva del maestro, desde la cultura escolar, pero siempre nuestro faro, nuestra meta fue indagar en esos usos y sentidos del juego en las prácticas de educación física. Y acá lo que queríamos explicar es a qué nos referimos nosotros con usos y sentidos, ¿no?
los usos y sentidos del juego eh, los tomamos, como está señalado acá en esta transparencia, como una interpretación. Es decir, los usos y sentidos no los tomamos literalmente tal, no son descripciones de aquello que solo que vemos y observamos, sino que a partir de aquellos usos y sentidos que vemos, que observamos, que preguntamos, que indagamos, toda esa información que recogemos, lo que hacemos es una interpretación de esos usos y sentidos, porque estamos parados en una posición epistemológica que entendemos que la experiencia o lo que observamos está permeado, está construido por ese entorno cultural, ¿no? Entendiendo que las prácticas son históricas, son políticas, son sociales, son culturales, están conformadas por formas de hacer, formas de pensar, formas de decir, en un sentido Foucaultiano. El concepto de práctica ahí está configurado en un momento histórico, social, político y contextual determinado. Con lo cual, esos sentidos son, a su vez, interpretaciones de lo que una cultura designa como tal. Por lo tanto, los usos y sentidos del juego que nosotros buscamos o tomamos no es la expresión original, no es la esencia de aquello que pasa, sino que produce sentidos, construye cultura y construye esto que señalaba hoy Cecilia hace un ratito, ¿no? Eso que hacemos que, porque esos papás o esas mamás dicen, no, déjalo, está jugando, ¿no? ¿Cómo construyen ese sentido para decir esto es juego, esto no es juego? Con lo ¿Y cómo cual, se ha, sí, cómo se ha sí, construido el sentido de la bonomía del juego, sí, y que es otros uno tantos, de los claro, elementos que sacamos como conclusión en el primer proyecto, ¿no? Dar exactamente, cuenta de que el juego es natural por sí mismo, no solamente que es natural, sino que es bueno. que es El juego bueno, es tal bueno cual, por naturaleza sí, y es bueno porque sale de adentro del niño, sale de exactamente, adentro de lo más primigenio. exactamente. Sí, y lo que intentamos hacer con esas interpretaciones y esos sentidos no es buscar en el sentido ahí de la interioridad, que es aquello que está ahí en el fondo, el juego en el fondo es bueno, sino la perspectiva de la profundidad o de la problematización. ¿Por qué decimos que el juego es bueno? ¿No? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué decimos que todos los niños juegan? ¿Por qué decimos que, bueno, están jugando y nada malo les puede pasar? ¿Por qué? ¿Sí? Cómo problematizamos estos sentidos y estos usos del juego para poder comprender de qué estamos hablando, ¿no? También acá cuando hablamos del sentido, muchas veces cuando ustedes han rendido finales, bueno, digo, recuerdo finales de Educa 2 que cuando preparaban el tema juego, y todos estaban algunos alumnos muy pendientes de la definición del juego, ¿no? En esto de solamente con la definición yo voy a atrapar eso que el juego es. Eso también un poco es eh, creer que solamente aquel sentido originario atrapado en una definición me va a permitir eh, ir, que se vayan desplegando como piezas del dominó todos los sentidos que surgen de ese sentido primigenio, ¿no? Si yo sé y defino el juego, Claro, luego de ahí todo cual efecto dominó van a ir, se van a ir desplegando todas las verdades que surgen de esta verdad originaria, ¿no? exacto, Es ir un poco detrás de eso y esto es lo que hemos intentado de construir. exactamente. Porque estamos parados más en esta perspectiva, como señala Gruner, ¿no? Que las prácticas sociales están constituidas y condicionadas también por los relatos que una cultura incorpora a los diferentes niveles del sentido común. O sea, ese sentido común es construido a partir de los relatos de los sujetos que forman parte, que construyen ese universo de sentido, ¿no? Estas interpretaciones que hacemos cuando analizamos estas culturas lúdicas, hacen ver que esos discursos, esas fuentes que tomamos, es decir, los relatos de los jugadores, los registros de clase, los documentos, son interpretaciones de sentido y productoras de sentido. No solo hay que descifrar lo que esos sujetos dicen acerca del juego, sino
cómo se construyeron esos sentidos, ¿no? Cuáles fueron los sentidos que los constituyeron y cómo reproducen un estado de la cuestión, ¿no? Un sentido puesto en juego ahí en esa cultura. En el proyecto del 2010, cuando fuimos a analizar los usos y sentidos en perspectiva de los jugadores, que entrevistamos con María Eugenia niños de cuarto grado, aquel grupete fantástico de cuarto grado, nosotros le preguntábamos, bueno, ¿qué era para ellos jugar? Y ellos, por ejemplo, decían jugar, hicimos una reunioncita con 10 niños y decían, jugar para nosotros es divertido. Y nosotros podríamos habernos quedado y decir, bueno, ya está, el juego, en función de lo que dicen esos relatos, tenemos que el juego es divertido. Fin de la investigación. Pero ahí nosotros no hubiéramos dado cuenta y analizado qué significa esta construcción de la diversión y qué significa que el juego es divertido. ¿Cuáles son sus raíces? ¿Qué nos está queriendo significar? ¿Cómo se ha construido y se ha instalado este sentido de la diversión en el juego? Que es un sentido construido, no es natural. No es que los niños nacen con un chip que los hacen que todos los juegos sean divertidos. Ahora, pero nosotros que es muy esto mismo, Ceci, que refiere Foucault con desnaturalizar los regímenes de verdad. O sea, ¿por qué todos? Bueno, sí, obvio, juego es divertido. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué es divertido? ¿Por qué el juego se lo asocia a lo divertido? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Son estos sentidos, como dice Foucault, constituidos e institucionalizados por una cultura. Y hay que oponerlos a otras interpretaciones para, bueno, como dice Foucault, es una práctica de investigación, una práctica crítica y un sentido político que se pone ahí en juego, ¿no? Y esto que resaltamos, ¿no? Que intentamos afectar el espacio simbólico en el que se tensionan diferentes sistemas de representaciones que una sociedad construye al respecto. Los sentidos que traía Ceci, bueno, ¿por qué los chicos nos dicen todo esto? Nos dicen que es divertido, o ponen, bueno, el juego acá es divertido, acá no es divertido. ¿Te acordás que también nos decían, bueno, el juego de educación física es divertido, el de matemática no es tan divertido? Bueno, ¿cuáles, no? Esos supuestos que subyacen ahí, que construyen y constituyen sentido, ¿no? Aquí, esto que has puesto en rojo, Cuca, me acuerdo que me parece cuando lo pusimos en rojo tenía que ver también, es la dimensión política del GIS como grupo, ¿no? Nosotros intentamos con este libro y con este trabajo, en realidad lo que estamos intentando es, y pretendemos, incidir en esos sentidos y usos que el juego empieza a tener en los espacios educativos. Nosotros pretendemos incidir y reinstalar, instalar otros sentidos en relación al juego. Por eso investigamos y por eso comunicamos y por eso enseñamos también, ¿no? Intentando buscar y podemos decir hasta condicionar o insistir hasta que estos usos cambien y sean otros en el ámbito de lo educativo, ¿no? Sí, queremos convencerlos. Eso no me salió y me sonaba como, no podía decirlo. Queremos convencerlos, claro. ¿Y por qué tenemos estos usos y sentidos, ¿no? Ya incorporados, ¿no? Porque, y acá traemos a Huizinga, porque, bueno, no se puede hablar del juego como si Huizinga no hubiese existido, como si Huizinga no hubiese publicado en 1938 el libro Homo Ludens, y esos sentidos nos hayan atravesado y conformado, ¿no? Y constituido y construido sentidos, ¿no? En la definición de Huizinga, el juego en su aspecto formal es una acción libre, ejecutada como sí, sentida como situada fuera de la vida corriente. O sea, que el juego es libre, que hay un como sí en el juego, que está fuera de la vida corriente. Eso, más allá de definir el juego, nos construye cierto sentido de
de qué es el juego, que ya forma parte de lo que nosotros somos, hacemos y pensamos, forma parte de nuestra práctica, es decir, de nuestra forma de Exacto, hacer, de pensar y de decir respecto del juego. Y se perfecto. puede absorber por completo al jugador sin que ningún interés material se obtenga y no se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecutan en un tiempo, en un espacio y en un orden sometido a reglas y que dan origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual, ¿no? O sea, Sí, lo más fuerte de Huizinga es la espontaneidad y la libertad, exactamente, ¿no? Y el espacio escindido de lo cotidiano, que de nos, lo cotidiano. en ese sentido es bien de Huizinga. Exactamente. Y como profe de educación física, sobre todo, no podemos decir que hablamos del juego sin tomar en cuenta esto, ¿no? Y acá es esto que les comentaba Ceci de, bueno, nuestra posición epistemológica. Nuestra posición epistemológica está más ligada hacia la columna de la derecha, ¿no es cierto? Que no son los individuos, nosotros no analizamos, no miramos esas prácticas, no pensamos nuestro objeto de estudio como que son los individuos quienes tienen la experiencia, ¿sí? Bueno, la experiencia de jugar, juegan y más allá de la información que nos dan acerca de ese juego, sino que pensamos que son los sujetos los que están constituidos por esas experiencias. Entonces no jugamos, no juego con lo que se me vienen ganas, con lo que pienso en el momento, sino que soy construido por cierto constructo histórico, social, político, estas formas, este concepto de práctica, ¿no? Estas formas de hacer, pensar y decir, me construyen y me constituyen en jugador. Yo juego a lo que una cultura, un contexto social, cultural, político, económico, me configura y me constituye en sujeto que va a jugar acorde a, a, esa, a ese hábitus, diría Bourdieu, ¿no? Por lo cual, en nuestra perspectiva de investigación, las experiencias no son el origen de la explicación, sino es lo que se busca explicar. O sea, no es, Bien, se juega así, ¿no? por eso, aunque tomamos y después vamos a analizar, nosotros hemos leído en nuestra formación textos como Vygotsky, Garvey, psicólogos, Malajovich, entre otros, ¿no? que al menos yo tomé para mi tesis de investigación. Pero todo lo que describen los sujetos en cuanto a lo que observan cuando un niño juega, que aparte cuando uno lo lee se entusiasma y es muy gratificante eh, estudiar y ver textos donde describen la experiencia del jugar y uno se apasiona con estos textos, ¿no? El tema es, ¿qué hacemos con este dato que el texto nos arroja? Si nosotros creemos justamente que son los individuos quienes tienen una experiencia, esa experiencia nos permitiría a nosotros explicar todo lo que ahí sucede. Sin embargo, si nosotros nos paramos en la otra columna, y esto ha sido todo un trabajo en nosotros también de cambio de mirada, eh, todos nosotros en el grupo hemos hecho un arduo trabajo de reconstitución de la mirada y nos hemos cambiado de anteojos, aunque nos ha costado abandonar la otra posición, y cuando nos ponemos los anteojos de este lado y damos cuenta que son los sujetos quienes están constituidos por tales experiencias, nuestro foco para analizar ese dato que tomamos de los textos o ese dato que tomamos cuando vamos a observar, a registrar, a hacer entrevistas y demás, lo que hacemos con ese dato es interpretarlo. No es que no los tenemos en cuenta y decir, no, para nosotros eso no sirve para nada. Lo tomamos, pero no solamente como un dato a interpretar, no como un dato que nos arroja la totalidad y nos cierra la investigación en ese punto en función de lo observable. Y ahí, aunque pareciera que es lo mismo, hay un Claro, antes y un después. No, exactamente, no porque se puede estar en los dos lugares viendo lo mismo, porque se ven cosas distintas, se interpretan y se analizan cosas distintas, ¿no? exactamente. O sea, esos datos o esas experiencias uno las toma, pero las mira además porque
porque hay una teoría con la cual uno lo mira, hay unos anteojos, como dice Ceci, que me permiten a mí mirar el juego desde esa manera, ¿no? Esto que decíamos con Wisinga, bueno, yo miro el juego, o miro que es más libre, menos libre, porque también tengo que hacer como una confesión epistemológica, así, bueno, una confesión teórica de que lo estoy mirando con los ojos de Wisinga. Y porque esas experiencias, esos datos, sirven en cuanto construyen o explican la teoría o no, comprueban aquella teoría que uno pone ahí sobre la mesa para debatir, ¿no? Esos datos se interrogan y se buscan explicar esos datos, esas experiencias, esos sentidos que uno observa. ¿Por qué? Eh, la experiencia no la tomamos como algo que está ahí y que es lo que hay, lo que sucede y bueno, y conforma una cierta realidad, sino que se hace un examen crítico a ver, bueno, cómo funciona ese aparato ideológico que construye y constituye prácticas de tal o cual forma, ¿sí? ¿Por qué se juega como se juega? Por eso la pregunta que está abajo en negrita, que la pregunta no es tanto por lo que es el juego, ¿sí? Lo que es el juego que fuimos a buscar, a ver lo que dicen los jugadores, lo que dicen los profesores, lo que dice la cultura escolar, lo que dicen los directores. No es eso, como decía Ceci, que está ahí, esos datos, sino cómo llegamos a comprender lo que es, cuáles son esos sentidos, esos constructos ideológicos, esos sistemas de pensamiento que me hacen decir, esto es el juego, esto es el juego, esto es el juego, todos los por qué, ¿no? Con lo Muy cual, bien. el ejemplo de esta posición epistemológica está más o menos ilustrado, les trajimos acá nosotros decimos transparencias porque somos antiguas, estas imágenes que Ilmina, lograrían dijiste en una. explicar esta posición epistemológica, ¿no? Que no es la experiencia la que va primero y la teoría la que lo interpreta después, sino que al revés, yo puedo interpretar esos datos experienciales porque tengo una teoría que me permite pensarlos, verlos, analizarlos, ¿no? La teoría no depende de los experimentos o la experiencia, sino que la produce. Yo produzco los experimentos a partir de que tengo un saber, ¿sí? Y una teoría y una posición. La técnica en sí no tiene teoría, tiene pensamiento, conocimiento. La teoría es la que comunica los por qué de esas cosas, ¿sí? La técnica, lo que sucede, pensamiento, conocimiento, está ahí, el dato está ahí. Ahora la teoría es la que me dice por qué, cómo, para qué. Por eso está ahí, bueno, una imagen de los agujeros negros, ¿sí? Los agujeros negros, primero estuvo la teoría de los agujeros negros, después se creó la máquina para comprobar esa teoría, ¿no? O Galileo cuando hacía sus experimentos tenía una teoría a la cual luego ponía a comprobar. Y la imagen de la derecha es, bueno, un chiste conocido por todos los ingenieros, muy utilizado, que había un ingeniero una máquina muy costosa, que hacía un trabajo increíble y una vez se descompone, llaman al ingeniero para que la vaya a reparar. El ingeniero va, que se te está con anteojitos, y ajusta, acá con un destornillador, un tornillito. 5 minutos, logra reparar la máquina. Bueno, muy bien, le dice el empresario, páseme la factura. ¿Cuánto es? Le dice, 1.000.000 de pesos. ¿Cómo me va a cobrar 1.000.000 de pesos por ajustar un tornillo? Sí, vale 1.000.000 de pesos. Bueno, mándeme una factura con el detalle del trabajo que usted realizó para poder yo pagarle semejante suma, pensando que no le iba a poder justificar. Y el ingeniero pasa, apretar un tornillo, 1 peso. Saber qué tornillo apretar, 999. 1999. O sea, la teoría es la que me va a dar las herramientas, ¿sí? O el saber para poder, bueno, analizar esos hechos prácticos, experimentar, poner ahí eh, el saber. Con lo cual, lo que intentamos con el HIG es hacer una teoría de la práctica, una teoría del juego que permita este,
su enseñanza, ¿no? Construir ese objeto de estudio juego, la estructura lógica de ese objeto de estudio para poder estudiarlo, analizarlo, interpretarlo y, por supuesto, enseñarlo. Por eso decimos que cuando construimos un objeto a investigar es fundamental tomar conocimiento de cuáles son las preguntas que nos hacemos. Pero más atentos tenemos que estar por saber cuáles son los interrogantes que dejamos de lado. Es decir, ¿qué está tan evidente que no nos preguntamos? Por eso, bueno, un poco la invitación de este primer encuentro que lo hicimos en la presencialidad y lo volvemos a hacer, la presencialidad, cuando nos vimos al menos el lunes pasado, que nos vemos por acá, esta es nuestra presencialidad. Nosotros les invitamos a que se empiecen a hacer otras preguntas. Por eso insistimos en esto de, ¿los animales juegan? Los bebés, ¿quién les enseña a jugar a los bebés? ¿Cómo contestamos? ¿Saben solitos, sí, como dice García Blanco? ¿Saben solos? O nosotros por eso les pusimos unos videos muy lindos, interesantes, donde se pone de manifiesto esto. Pero está bueno que ustedes empiecen a hacer algunas preguntas. Si a jugar se enseña, que no es lo mismo si con el juego se aprende. Esa pregunta por el momento la vamos a suspender. Sino si a jugar justamente se aprende. Ahora, si el juego no es natural, y bueno, hay que empezar a hacerse otras preguntas. Si no es natural, y bueno, ¿esto a qué nos invita a pensar si el juego no es natural? Nos está invitando a empezar a diagramar, pensar, construir un objeto de enseñanza y pensar el juego como objeto de enseñanza. Y eso es un giro, utilizando las palabras de Galileo, copernicano. Eso es invertir el mundo del juego. No es lo mismo, no es todo lo mismo. Entonces, bueno, un poco la invitación de esta primer clase es a que comencemos a preguntarnos y nos comencemos a tensionar esto de si el juego es natural, si el juego es cultural, porque no puede ser las dos cosas. Exactamente. Por eso la principal función, dice ahí la que estamos embarcados, es el análisis lógico de la práctica del juego en la cultura para convertir al juego en un saber de la educación, para que su enseñanza surja de allí y no de una didáctica mediante, que no sea una estimulación de eso natural que está ahí adentro. Para eso, como dice Cecilia, hay que desinstalar sentidos. Se insiste mucho en esto de cambiarse los anteojos, empezar a mirar desde otro lado y desinstalar esos sentidos que están puestos ahí, esta pregunta que es tan evidente que no nos preguntamos, y empezar a pensar el juego desde ahí. Bueno. Creo que ya estamos, María Eugenia, por esta primera clase. No sé cuánto tiempo va, pero bueno, ya estamos. Salió como salió, es lo que pudimos ofrecer. Sí. Los invitamos a ver los videos, la primera clase, y bueno, y en breve ya subimos la segunda. Exactamente. Bueno, esperamos que haya sido claro, y bueno, y si los esperamos. No. Y si no, bueno, claro, fue lo que pudimos, chicos. Los despedimos hasta el próximo video, y los lunes todos los que puedan participar de los debates sincrónicos, los esperamos. Bien. Nosotros ya nos despedimos, Cuca, si vos te quedás grabando. Quédate grabando. Favor. Tengo que detener la grabación y guardarla. Exacto, ¿no? y te quedás grabando. Me quedo grabando. Listo. Adiós.